Y hoy nos toca, señores, hablar acerca de la ideología de género. Y esa perspectiva o esa percepción que tenemos de que se está dando marcha atrás, incluso desde el mismo Europa, con respecto a este tema. Aquí va a salir a relucir la investigación hecha por Hilary Cast, que nos muestra algunos aspectos interesantes que dio a considerar y que nosotros queremos compartirlo con cada uno de ustedes. Ideología de género, disforia, LGBTQ y por ahí nos fuimos. Y más. Y más. Y quién sabe hasta dónde. Elon Musk, su hijo trans, Olimpiadas. Señores, esto es un tema fuerte. Bueno, realmente ese tema parecería un desorden, pero mira, ha tenido mucho impacto en los últimos días, luego del informe que tú mencionaste al principio de Hilary Cast, que cuestiona los servicios de atención en salud a los adolescentes que tienen disforia de género. Entonces, ahí, este informe, que tiene más de 30 recomendaciones para aquellos países que aplican esta política de género, cuestiona las evidencias científicas en torno a largo plazo, es decir, a los efectos de, digamos que cambio de sexo a largo plazo que tiene. Es decir, no existen mucha evidencia científica al respecto, y otras investigaciones incluso demuestran que el aumento de suicidio en la infancia cuando se tiene disforia de género no se debe en sí necesariamente a la disforia de género, sino que hay otras patologías concomitantes como la depresión, la ansiedad. Es decir, que realmente hay países europeos que incluso están retirando lo que son los bloqueadores o inhibidores hormonales de su política de atención en salud. Por ejemplo, es el caso de Suecia. Así es. Ahora, esa idea de disforia de género, para definirla más ante las personas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es interesante, señores, aquí connotar con el equipo. Es precisamente, y siempre me ha llamado la atención, en todo el transcurrir de mis años de catedrática en diferentes universidades de la República Dominicana y lidiando con diversos estudiantes, siempre ha venido la cuestionante en relación a la disforia de género. Siempre para mí ha sido muy preocupante el ver cómo el DSM primero, el DSM-2, el DSM-3 y el 4 realmente proyecta la disforia de género, que en ese entonces, en las viejas actualizaciones, como le dicen ahora, se veía precisamente la homosexualidad y todo lo que estamos mencionando acá como una adicción sexual y como un trastorno sexual. Y precisamente se da el cambio en el bendito DSM-5 cuando se suena por ahí el caso del psiquiatra John Fryer, cuando se enmascaró y se infiltró en una política, en una discusión de la APA, donde, dijo que iba a denunciar a todos los homosexuales que estaban encubiertos ahí. Y vemos que la decisión del DSM-5, precisamente, de poner la adicción o el trastorno sexual de la homosexualidad como una disforia de género, se ve con una connotación política más que científica. Entonces, me pregunto realmente y pienso, señores, si no fuera realmente una condición o una adicción mental, ¿por qué genera tanta ansiedad, tanta depresión, como citaba Salvador, con tantas ideas suicidas y tanta despersonalización y disociación en relación a las personas que pretenden y quieren cambiarse el sexo? Es la pregunta. Hay un punto importante en dirección a lo que tú acabas de decir, y es que no solamente en Europa, citando Suecia, sino también en el mismo Perú, se ha retornado a la idea de que este tipo de condición implica un trastorno mental. Y eso ha llevado a aglutinar a la población LGBT
a hacer una oposición acérrima a esta postura y esta línea política que estamos viendo en Perú. Por eso estamos hablando. ¿Qué está pasando con esta línea de pensamiento, con esta ideología? ¿Ha empezado a involucionar? ¿No se sostiene científicamente? Es decir, ¿qué estrategias nuevas podríamos esperar para contrarrestar esa línea que llevan ya muchos países de oponerse? ¿Qué va a pasar? Bueno, este estudio del que quiero hablar es un estudio que hizo la Universidad de Cambridge y que se publicó en Journal of Autism and Developing Disorders. Este estudio se utilizó una muestra de estudiantes y de niños con el trastorno del espectro autista, o sea, es relacionado a esa población. Y reveló que los niños y adolescentes con trastorno del espectro autista tienen entre 3 y 6 veces más probabilidades de experimentar incongruencias de género en comparación con la población general. O sea que esto es algo que se añade a la situación que estamos viviendo. El estudio dice que eso se da por los factores como la rigidez cognitiva, de la que ellos son característicos, del procesamiento sensorial corporal diferenciado y del enfoque intenso en intereses específicos. Entonces, es una cosa de que se está investigando, se quiere tener más información, porque aunque no lo creamos, ya es parte de nuestra sociedad. Muy bien. Hay un elemento, o hay varios elementos, pero me llama mucho la atención esas evaluaciones, cómo marginan el elemento legal. Ustedes se dan cuenta que aquí el esquema son los adolescentes. Uh-huh. Entonces, un permiso sobre la base de una indisponibilidad de legalidad, que un niño asume una posición sin la autorización del padre. Y eso incluso creando un esquema de desigualdad, de enfrentamiento, porque quieren exponer a los niños a que tomen decisiones independientemente de su incapacidad en términos de voluntad. Ahora bien, los estudios también hacen revelaciones que si enfocamos ese punto y nos vamos al problema de lo que son los traumas y del estrés postraumático, aunque se está diciendo y se está comentando que esto no tiene una gran incidencia en el momento de homicidio, de suicidio, hay que valorar que estos hechos en un momento o en alguna circunstancia, en la medida de que su proyección no sea científicamente demostrable como lo han establecido las conclusiones de los estudios que aquí estamos señalando, eso va a crear un gran impacto social. Porque imagínense ustedes que todos esos adolescentes creando una condición distinta en un estado incluso de inconsciencia, porque todavía no tienen ese desarrollo de ese esquema de autoconciencia, de desarrollar su propia conciencia. Cuando eso tenga un efecto negativo a lo que yo me he propuesto, a lo que yo creí, a lo que yo deseaba, que venga esa contra, que es lo que es el gran debate ahora. Por eso se habla de salud mental, porque eso va a crear un impacto muy negativo en el elemento salud mental, en el elemento trauma, en el elemento postraumático, de todas esas cosas. Y esto llama la atención mucho más como países como Perú, como investigaciones como la que se han hecho en Inglaterra, como Nueva Zelanda, todos esos países están reaccionando negativamente ante la influencia y el impacto de una situación social como la que se está presentando. Nicanor, por eso, señores, a esto hay que darle cráneo. ¿A qué me refiero? ¿Por qué hay que darle cráneo? Me pienso y analizo en el caso de Elon Musk. Imagínate de pronto que este hijo decidió
incluso sacarse, vamos a decir, y que él decide mañana por percepción pura o por altercado, vamos a decir por distancia paterna, que él decida no ser hijo, oye, de ese señor. Porque es una cuestión supuestamente de un derecho interno que yo tengo. Entonces, señores, tenemos que analizar hasta dónde. Gina decía ahorita, ¿cuándo fue que llegamos a este punto? Tenemos que analizar hasta dónde vamos a llegar en la disociación de la percepción. O sea, yo enseñaba ahorita y decía, si a usted se le ocurre agarrar un hoyo y hacer un hoyo y decir que usted se siente satisfecho entrando el puño en el hoyo de la pared, hay que dejarlo porque eso es lo que usted quiere, aunque usted se dañe, aunque usted se lastre. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar como sociedad? Mira, tú sabes que ese tema de la política de género es un tema más económico que otra cosa. Me imagino lo que deja el cambio de sexo en términos de cirugía. Entonces, mira, uno de los problemas Sí, pero va cayendo a un Se problema parece de un salud poco- mental. Va parece cayendo un poco a el un tema del problema de aborto salud también mental ahí. y a Parecido un al tema del problema de aborto. salud pública. Siguiendo lo que tú comentabas ahorita, Nicanor, es increíble. Tú sabes que en la adolescencia, todos fuimos adolescentes, nos enamoramos de una muchacha y probablemente meses después decimos, no, pero no es esta la que me gusta, sino aquella. Entonces, una de las cosas que están pasando y de lo que revela este estudio, que un número significativo de niños y adolescentes no mantienen la incongruencia en el tiempo. Es decir, Claro que después que muestran una incongruencia con su propio sexo biológico, dicen no. Y después que ya se han hecho el cambio, la cirugía, dicen yo quiero volver al sexo biológico. Y ahí llega el problema que desemboca en un sinnúmero de patologías mentales como la depresión. Sí, decía Niulka, ¿y a dónde vamos a llegar? Bueno, ya tenemos en las redes el caso de Elon Musk, que tenía un hijo, Xavier. ¿verdad? Tenía, con el nombre Xavier Alexander Musk. Ahora ya no es hijo, ahora es hija, Vivian Jenna Wilson. Y él dice, Elon Musk, que él fue engañado para firmar esa autorización. Porque sabemos que, como se mencionaba Nicanor, los adolescentes todavía no tienen esa potestad, tienen que tener la autorización de los padres. Entonces, él dice en una entrevista que él fue engañado y que por eso él firmó esa autorización. Para ayudarte ahí, Gina, por eso, señores, es importante y es interesante la salud mental. Eso que explica Gina, lo explica Eric Erikson, señores, en el tema de la crisis de identidad. Precisamente en la adolescencia, donde el ser humano ni es adulto ni es niño, es un proceso un poco complejo. Por eso las políticas públicas a nivel de salud, como decía Nicanor, se tienen que vivir regularizando. ¿Por qué? Porque un adolescente no tiene la toma de decisión de forma consciente, racional, madura, para llegar a ese punto de decir, yo no quiero ser hijo jamás de él o de ella. Tú estás negando tu origen y eso hace una afección mental inmediatamente. Hay un punto importante que pudiéramos destacar, y en el orden cultural y la evolución de la sociedad. Nosotros, desde hace un tiempo, ¿verdad? Muchas décadas atrás, hicimos un tránsito de una ideología teocéntrica a convertirnos en una sociedad antropocéntrica, hasta el punto de estar, si se quiere, atomizados. Y realmente llama mucho la atención el ver cómo la individualidad, la autopercepción, la movilización de un sector minoritario puede llevar incluso a la comunidad científica, a los gobiernos y a toda la sociedad a una idea, señores, que esto hay que analizarlo Claro. bien, porque a mí me coge ahora mismo, señores, con cortarme ese brazo, porque yo entiendo que no me funciona, que yo no lo quiero. Y simplemente hay un colectivo que va a decir, ese hombre tiene un problema mental. No, y si yo empiezo a gatear ahí, entonces, como un niño de una entonces edad, usted decir, sobre todo a temprana edad, cuando no está definido mi personalidad, lo que realmente a futuro yo quiero,
decir que ese miembro genital, por ejemplo, yo no lo quiero así, y asumir esto como una normalidad. Eso es lo que está destacando Hilary Cass en su investigación en relación al impacto psicológico, que dicho sea de paso, deberíamos mencionar algunos puntos que ella señala. Sí, una parte importante que debe salir aquí es que Elon Musk dice también que él fue persuadido porque se decía que Xavier podía suicidarse. Y tal como lo hemos dicho, el que haya tantos suicidios en esta población no es específicamente por la situación del género, es por la vida que esos niños, niñas y adolescentes están teniendo en su vida. Vivian, ya, ¿verdad? Como trans, ella declaró públicamente que su padre, él se separó de su madre y ella dice que su padre fue ausente, cruel y narcisista. O sea, esa es la imagen que ella tiene de su padre y que movida por esa imagen decidió no ser varón, sino ser una mujer, porque se identificaba con la figura materna. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros como padres que tocar aquí? Reflexionar, ser padres atentos, ser padres que presentemos ese apoyo a nuestros hijos, que seamos cariñosos, que seamos, que brindemos ese apoyo, porque está ya investigado y demostrado que niños que crecen en hogares amorosos tienen menos dificultades emocionales que los que no. Entonces, vamos a empoderarnos de nuestras familias, de nuestros hijos, y vamos a darle el apoyo que ellos necesitan. Gina, en relación a lo que decía, lo estipula claramente el doctor Dunker en el marco 3D. Él especifica una impronta y una premisa de la homosexualidad y todas estas distorsiones, precisamente una mamá sobreprotectora y una figura ausente paterna. Por eso la dinámica relacional familiar, o sea, que papá y mamá indistintamente tengan situaciones que la tiene todo el mundo, pueda buscar la manera, señores, de mantener el vínculo del matrimonio y de la familia unida. ¿Por qué? Porque indistintamente desde que usted tiene hijos y usted decide separarse, usted está marcando un antes y un después en ese hijo o en esa hija. Eso es así, señores. Y pensar en la morbimortalidad, que mucha gente no lo analiza. Hay estudios relevantes por ahí que el que es heterosexual muere menos, señores, que el homosexual. Mira, hay una morbimortalidad, hay unas escalas por ahí altísimas. Entonces tú quieres decir que hay una línea internacional para el descrecimiento de la población que está promoviendo eso. Claro que sí, claro que sí. Habría que entender pero eso. tú ves por qué, si tienen los niños y los adolescentes derechos sexuales y reproductivos, se circunscribe nada más a que ellos puedan decidir de qué sexo o de qué género son, incluso en contra de la biología. ¿Y por qué entonces, en otros términos, ellos no tienen derechos sexuales y reproductivos? Porque aquí se hace mucho hincapié en la prevención de embarazo en adolescentes. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, como que hay una incoherencia muy fuerte, bueno, claro. Ahora, Lo yo cierto entiendo señores, que hay un punto en esto y que debe ser una reflexión. La familia debe estar más coherente. Claro. Así es. La debe de haber porque se nota una desvinculación social, una desvinculación familiar. Ustedes han traído el caso de un esquema, pero imagínense lo que no tienen esa posibilidad de dentro de la gran cantidad de estudios, como se demuestra. Esa desvinculación de lo que es la familia como tal. Entonces vamos a tener y vamos marchando a un esquema de descomposición total. Bueno, lo cierto es que aquí hay que analizar que independientemente de preferencia sexual, independientemente de particularidad, llámesele trastorno o no, hay un derecho de ese ente social en cuanto a respeto y valoración de su esencia humana.
Lo digo porque los temas de estigma y discriminación han dado al traste con que haya, puedo decirlo así, una defensa que a veces se sale del marco de esta realidad, no estigma y discriminación hacia esta población, y se le lleva a un punto de niveles de justificación que ya riñen con los elementos científicos. Entonces, yo no sé por qué, habiendo tantas particularidades que le son propias a muchos seres humanos y por los cuales no hay que restarle su dignidad humana, o antes bien darle las debidas atenciones, Claro. ¿por qué no hemos resistido a que esta sea una más de entre todas estas? Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en las redes sociales. Nosotros queremos los comentarios de cada uno de ustedes. No me importa que me acaben o que, ¿verdad?, digan lo que sea, porque eso es parte de la pluralidad. Importante destacar, señores, que a veces se tiene resistencia dentro de esa población a opiniones contrarias a lo que ellos creen. Y eso no debería de ser así.